En general, en Estados Unidos, en el universo de los defensores de la vida, de la familia, de los derechos de los padres y de la libertad religiosa, evangélicos y católicos se llevan bastante bien porque a pesar de todas las diferencias teológicas, en el ámbito cultural coincidimos exactamente y además sufrimos las mismas consecuencias del secularismo, ¿no? A pesar de que tenemos visiones bien distintas sobre cómo se construye la sociedad, cómo interactuamos con la política. Así que llegó de forma un poco inesperada que una activista provida evangélica pusiera en X, en el antiguo Twitter, un post diciendo: no hay una sola persona que lea la Biblia y haya decidido ser católica por leer la Biblia. Insúltenme, anúlenme, cancélenme, pero yo estoy diciendo la verdad. Y obviamente hubo una gran reacción de parte de los católicos, algunos confusos diciendo: oye, mira, en este ambiente, en este número de tweets, quienes nos seguimos unos a otros, básicamente hablamos de estas cosas y de estos conflictos comunes que enfrentamos como grupo. ¿Cuál es el motivo para comenzar una pelea, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Sobre un tema teológico? Precisamente porque no venía al caso, sobre todo, digamos, acercándose la Navidad y el fin de año. Pero las respuestas más interesantes vinieron de nada más ni nada menos que ex protestantes que son devotos católicos hoy en día y que justamente se convirtieron leyendo la Biblia, ¿no? Y entre ellos está el director de la revista Crisis, que varias veces he citado, que se llama Eric Sammons. Hay uno de los principales líderes de la organización de escuelas de estudio clásico en los Estados Unidos, Jeremy Wayne Tate, que yo no sabía que era un evangélico convertido al catolicismo por la lectura de la Biblia. Varios de ellos le dijeron: mira, no queremos ni insultarte, ni cancelarte, ni nada, pero nos gustaría comenzar una conversación porque estás negando que nosotros existimos y te podemos explicar cómo. Y la reacción de esta señora evangélica fue básicamente bloquearlos en X, ¿no? Entonces, Eric Sammons, uno de estos conversos, escribió una reflexión sobre cuál es la relación que los católicos tenemos con las Sagradas Escrituras y qué es lo que los protestantes piensan sobre eso. Entonces dice, Eric Sammons comienza diciendo: hay un mito protestante frecuente que dice: los católicos no leen la Biblia. Eso lo dicen en general. Muchos añaden que si leyéramos la Biblia, entonces nos volveríamos protestantes. Y que es una versión un poco distinta de lo que dice esta señora, lo que dijo esta señora en X, que es: nadie que lee la Biblia termina convirtiéndose en católico. Ningún ser humano. Y, digamos, las carcajadas que debe haber habido en el cuartel general de Catholic Answers, ¿no? De respuestas católicas, la asociación de apología católica, de apologética católica más importante de Estados Unidos y tal vez del mundo, ¿no? Ellos tienen una oficina en San Diego y yo creo que el 70% de su personal, especialmente de los defensores más conocidos y prestigiosos, son ex protestantes convertidos al catolicismo y básicamente estudiando la Biblia. Entonces, Eric Sammons dice: a lo largo de la historia, es verdad que la mayoría de los católicos no leían directamente la Biblia, simplemente porque la gran mayoría de las personas, por ejemplo, en la Edad Media, no podían leer, no leían. El alfabetismo es una cosa mucho más tardía. En realidad había un analfabetismo masivo, por un lado, y por otro lado, el costo de producir las Biblias, que fue bajando poco a poco a partir de la invención de la imprenta, o sea que estamos hablando del siglo XVI recién,
Era prácticamente imposible que un católico pudiera leer la Biblia y mucho menos poseer una. Recuerden ustedes que hasta el siglo XIV los bárbaros en el norte de África o en el Oriente Medio, o los musulmanes que atacaban conventos católicos o conventos cristianos, básicamente iban en busca de los grandes tesoros, y estos tesoros, ¿saben qué cosa eran? Libros. No solamente la Biblia, sino otro tipo de libros, porque costaban una fortuna. No había oro, ni plata, ni joyas acumuladas, para que tengan una idea de lo costoso que eran. Esto, los protestantes dicen, en algunas iglesias católicas las Biblias incluso estaban encerradas con llave. Es verdad, pero por esa razón. Sin embargo, los protestantes han seguido diciendo esto de hoy en día. Entonces, hay una cosa que es cierta, y es que entre los católicos no hay una cultura de leer la Biblia como debería haber. Eso es verdad. Pero algo que los evangélicos no tienen en cuenta es que los católicos a lo largo de la historia hemos estado expuestos a la Biblia. En las misas diarias, en la misa de los domingos, no solamente se lee el Antiguo y el Nuevo Testamento y el Evangelio, sino que básicamente la gran mayoría de la liturgia bíblica está compuesta, de la liturgia eucarística, lo que nosotros escuchamos cuando el sacerdote dice durante la liturgia de la Eucaristía, es decir, todo el proceso que viene después de la presentación de dones y que lleva hasta la distribución de la comunión, está toda insertada de citas bíblicas. Y Scott Hahn, uno de los grandes conversos, biblista católico y converso del presbiterianismo, estudiando la Biblia, no solamente leyendo la Biblia, sino volviéndose un experto en Biblia, dice que en la liturgia católica el 70% de una misa está compuesta de textos bíblicos. No solamente por los textos que leemos en la liturgia de la palabra, ¿no? Primera lectura, Salmo, segunda lectura del Nuevo Testamento y Evangelio, que ahí nomás ya es más de lo que se lee en cualquier liturgia protestante, porque la liturgia protestante es una lectura, el ministro protestante despachándose cuán largo como quiere, y después cantos y aplausos antes y después, y ese es todo. Y algunas denominaciones evangélicas tienen un poco más de ceremonial y distribuyen, por ejemplo, los luteranos, alguna forma de comunión que es simbólica. Ellos no creen en la presencia real, ¿no? Pero fuera de eso es básicamente eso. Entonces, frente al 70% de la presencia bíblica en una misa, en el evento evangélico promedio, la Biblia está presente entre el 11 y el 17%. Entonces, para que los protestantes pues se ufanen de que ellos son Biblia, en realidad no es así. Por lo menos no en sus ceremoniales. Pero sí tienen la práctica de repetir pasajes bíblicos y aprenderlos. No necesariamente de leer regularmente la Biblia, no, porque esto es consecuencia de un estudio hecho por el grupo Barna, y el grupo Barna estudia fundamentalmente iglesias protestantes. Es una organización de investigación protestante bastante conocida, bastante prestigiosa, y que analiza los números, las prácticas, las estadísticas de las distintas denominaciones evangélicas. Sin embargo, hay una cosa que Eric Sammons dice: definitivamente los católicos tenemos que mejorar la forma de leer la Biblia. No solamente en cantidad, leerla en la casa, compartirla con la familia, compartirla con los hijos, sino también estudiarla bien. Y esa es la gran diferencia.
el evangélico puede leer la Biblia, pero la Biblia, el canon de la Biblia, o sea, cuáles son los libros que forman parte de la Biblia, como lo he explicado múltiples veces, fue determinado por la Iglesia Católica. Entonces, cuando se determina el canon bíblico, es decir, esta es la Biblia, otros importantes dogmas fueron determinados también por la misma Iglesia, como por ejemplo que María es Madre de Dios. Entonces, aquí la pregunta legítima a los evangélicos, que la gran mayoría de ellos, especialmente en nuestros países, repiten mucho lo que se les enseñan en los servicios protestantes, pero no tienen cultura histórica. Básicamente no tienen cultura histórica. En consecuencia, cuando uno les pregunta, oye, ¿tú por qué aceptas la enseñanza de la Biblia? Es decir, que la Biblia es la que es, cuando fue establecida por los mismos católicos, las mismas autoridades católicas, los mismos sucesores de los apóstoles, que establecieron otros dogmas que tú niegas. ¿Por qué escoges unas cosas y niegas otras? Básicamente la respuesta protestante es, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo? No, la Biblia es la palabra de Dios. Pero no tienen respuesta. Y Samos cuenta una anécdota, justamente allí donde dice que nosotros los católicos necesitamos leer la Biblia, pero necesitamos leerla a la luz de la enseñanza de la Biblia, para que no terminemos como han terminado los evangélicos, divididos en 48.000 denominaciones alrededor del mundo. Él dice, hace algunos años yo estaba visitando a la familia de mi hermana, que todavía es protestante. Mi cuñado le encanta leer la Biblia y la estudia regularmente. Y yo, como crecí protestante y en una familia protestante practicante, y en consecuencia pasé muchos años estudiando la Biblia, y básicamente seguí algunos estudios bíblicos protestantes, pero también, como la mayoría de los protestantes, la leía yo solo. Entonces decidimos jugar un juego bíblico para ver quién conocía la Biblia mejor. Y resulta que en este juego yo no estaba queriendo hacer una competencia aquí católico versus evangélico, no, simplemente porque los dos conocíamos la Biblia muy bien, y yo la conocía por mis días protestantes. Y dice, pero resulta que mi esposa, que es católica de nacimiento, comenzó a responder las preguntas más rápido que cualquiera de nosotros, más rápido y con más precisión. Y ella no estaba en la competencia, sino que estaba ahí al costado preparando cosas, escuchaba y soltaba la respuesta. Y Eric Sammons dice, mira, un católico bien formado conoce la Biblia y la sabe. ¿Por qué? Porque cuando aprende el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica está todo atravesado de citas bíblicas explicando por qué las enseñanzas que se presentan son las enseñanzas que se presentan. Y en general, básicamente, en cualquier enseñanza católica hay un recurso constante a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay una cosa que Sammons dice, y en la que él tiene razón, es que los católicos tenemos que leer más la Biblia y tenemos que formarnos mejor en la Biblia. Y que los frutos intelectuales y espirituales de hacerlo son enormes. Entonces, él da dos recomendaciones muy importantes. En primer lugar, consíguete una buena Biblia católica. Y una Biblia católica es una Biblia que tiene comentarios y que tiene buenos comentarios. Por supuesto, yo siempre he recomendado en América Latina la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, ¿no? Pero es una versión antigua y las versiones son muy difíciles de conseguir. Y en La Plata, en la Arquidiócesis de La Plata, donde fue publicada la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, porque él la escribió ahí en la Arquidiócesis de La Plata, en Argentina. Esta Biblia se conoció también porque fue publicada, digamos, por la Universidad Católica de La Plata como la Biblia platense, ¿no? Hoy en día existe una Biblia platense, y creo que la presentan como la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, y no tiene nada que ver con la Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Las explicaciones y los comentarios han completamente abandonado las de Monseñor Juan Straubinger. En consecuencia,
esa no es la Biblia actual de Monseñor Straubinger. Quien tiene la fortuna de encontrar una copia, ya sea en Argentina o en México, donde también se publicó, y se publicó completa, no en partes, como se publicó en Argentina, pues tiene una gran bendición. Pero hay otras Biblias, por ejemplo la Biblia de Navarra, inspirada básicamente por el Opus Dei, que tiene una importante tradición intelectual, es una Biblia excelente. La Biblia de Jerusalén, en sus ediciones anteriores, la última edición, no la recomiendo, son excelentes Biblias, pero en el fondo lo que necesitamos son Biblias que tengan comentarios bien informados, comentarios que recurren a la tradición de la Iglesia para enseñar, ¿no? Las Biblias más económicas, como la Biblia latinoamericana, lamentablemente no tienen esos comentarios, o los comentarios que tienen son observaciones muy modestas, ¿no?, de teólogos o de biblistas modernos que aportan muy poco a la comprensión de los pasajes evangélicos. En inglés existe una mayor variedad, ¿no? Está la Biblia de Ignatius Press, que es básicamente una adaptación y una ampliación de la Biblia de Navarra. Existe la Biblia de Navarra también en inglés, y existen otras versiones nuevas de traducciones en inglés, traducciones católicas más antiguas, muy buenas, ¿no? Y en consecuencia los católicos no tenemos esa variedad y tampoco tenemos la accesibilidad del mercado. Es decir, en Estados Unidos, en inglés en general, en el mundo en inglés, las Biblias, como hay más opciones, son también un poco más accesibles para el bolsillo del público, ¿no? Las buenas Biblias católicas, incluyendo, como digo, la Biblia de Jerusalén, significan un esfuerzo económico que vale la pena. Por supuesto que vale la pena por tener una buena Biblia. Y es posible, no para todos, pero para muchos es posible. Y los hermanos del camino neocatecumenal lo han demostrado, porque incluso algunos de medios muy modestos se ayudan entre ellos para que en el proceso de discipulado, donde ellos van creciendo en formación, ¿no?, adquieren la Biblia de Jerusalén para tener una buena Biblia, y luego terminan adquiriendo la liturgia de las horas, que es más costosa todavía. El Sammons luego termina recomendando buenos cursos bíblicos, y esta es una pena y una ausencia tremenda. Fuera del curso en la línea de la Biblia de un año, que es la versión en español de el podcast más popular del mundo, que es la Biblia en un año, de un sacerdote católico, el padre Michael Smith, ¿no?, muy famoso en inglés en los Estados Unidos. Fuera de ese podcast de enseñanza en español de la Biblia en un año, no conozco recursos universales. De repente algunas diócesis, de repente algunas comunidades católicas tienen un buen curso bíblico. Yo no lo conozco. Así, de los recursos masivos, los cursos bíblicos son pocos. Y entre esos pocos, los que yo he visto son malos porque son demasiado pobres, o son pésimos porque enseñan lo contrario a lo que debería enseñar la Biblia, ¿no? O mejor dicho, lo que enseña la Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica. El racionalismo bíblico, del que he hablado en múltiples ocasiones, y es una corriente extremadamente vieja. O sea, los grandes biblistas del mundo se están apartando del racionalismo bíblico, y el teólogo y papa Joseph Ratzinger fue fundamental en ir cambiando el giro, y luego otros descubrimientos arqueológicos que demuestran que los evangelios
tienen una datación, es decir, fueron escritos mucho más temprano que lo que el racionalismo bíblico decía, que fueron mucho más tarde y que en consecuencia no fueron escritas ni por Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino por una, entre comillas, comunidad primitiva, han sido demostrados falsos. Pero en América Latina, como estamos completamente atrasados y como normalmente las enseñanzas anticuadas se siguen repitiendo, y se siguen repitiendo en los seminarios porque no hay renovación teológica ni tampoco bíblica, seguimos viéndonos afectados por curas, incluso jóvenes, que siguen enseñando el racionalismo bíblico, es decir, que no hubo milagros, que la resurrección de Cristo es básicamente simbólica, ¿no? Que la multiplicación de los panes y peces no existió, sino que la gente tenía en realidad sus panes y peces guardados en los bolsillos y Jesucristo hizo el milagro, entre comillas, que no fue milagro, básicamente niegan el milagro, de que la gente se perdiera la desconfianza y comenzara a compartir. El asunto es que para nosotros es un desafío, de verdad, como católicos hermanos, y es una necesidad, leer las Sagradas Escrituras de una buena Biblia. Si no la tenemos, hacer el esfuerzo, pero asegurarnos que hay una buena Biblia en la casa y que esa Biblia no recoge polvo, sino que es constantemente utilizada para familiarizarnos con la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no solamente enseña, nutre, nos alimenta. Recordemos, es la palabra de Dios y la necesitamos, tenemos hambre de ella, aunque muchas veces no sepamos que tenemos ese hambre. Que tengas un buen día.